testimony begins, like a lot of people, I guess, in the part of the country where I live in America. As a child, I kind of grew up in church. Mi testimonio yo creo que comienza como la mayoría de la gente en mi país. Yo nací y crecí en una familia cristiana. But during those young years, I never came to know Jesus. Pero durante esos años de mi juventud yo realmente no conocía a Jesús. So as I became a teenager, Así que cuando yo llegué a la adolescencia, I quit going to church, yo dejé de asistir a la iglesia and I lived a life that was just way away from God. y viví una vida que estaba realmente alejada de Dios. And I kind of followed what the world tells us it would take to make us happy. Y yo seguía lo que el mundo enseña o dice que nos hará feliz. And it's to be prosperous and to make money. Y todo era acerca de la prosperidad, de poder hacer dinero. So I went to college and I got the big job. Así que yo estudié, fui al colegio y obtuve un buen trabajo. And I made money. Yo estaba haciendo mucho dinero. And during that time I got married. Y durante ese tiempo yo me casé. And I had children. Y tuve hijos. A son and a daughter. Un hijo y una hija. And that life you eventually figure out is not the key to happiness. Y en esa vida tú te empiezas a dar cuenta que realmente no es la clave para la felicidad. Because no matter how much success or how much money you make, porque no importa qué tan exitoso o cuánto dinero hagas, without God as part of your life, sin Dios como parte de tu vida, there's always an emptiness inside. Siempre va a haber un vacío en tu interior. And as you get older, that emptiness inside, you try to fill it with something. Y conforme tú vas creciendo como adulto, tú quieres llenar ese vacío. And so I had begun to try to, the money would not fill that emptiness. Y el dinero no estaba llenando ese vacío en mi corazón. And soon it was alcohol. Y rápidamente comencé con el alcohol. And alcohol won't fill the emptiness. Y tampoco el alcohol llenaba ese vacío. And we turned to things that actually make our lives worse and not better. Y fui haciendo cosas que estaban haciendo que mi vida fuese de lo peor. And it made the emptiness in me only grow to be worse. Y esto hizo que ese vacío en mi corazón creciera de una manera en que se convirtió en algo peor. And I was 35 years old and my marriage was in trouble. Yo tenía 35 años cuando llegó el momento en el que mi matrimonio se encontraba en problemas. And as I looked at my children growing up and where I was leading them as a father, y cuando yo estaba viendo en ese momento mis hijos crecer y a dónde yo los estaba dirigiendo como padre, and God just began to speak to me that I had to do something different. Dios entonces comenzó a hablarme y enseñarme de que yo tenía que hacer algo diferente. And a friend shared the gospel with me. Y un amigo compartió el evangelio conmigo. And one night, after we had been out with my wife and children in a place where it was kind of like a party, and I had been drinking alcohol. Y una noche después de haber ido con mi esposa y mis hijos a una fiesta y después de haber tomado. It was Christmas Eve of 1999. Fue fue en Navidad en 1999. And my wife had got angry with me because of the way I was acting, and she had went home with the children. Mi esposa se había molestado conmigo ese día por cómo yo estaba actuando, así que se fue a la casa con mis hijos. And I came home like 2 a.m. in the morning. Y yo llegué a casa como a las 2 de la mañana. And at that point I just felt God calling me. Y en ese momento yo sentí que Dios me estaba hablando. That I needed to be saved. De que yo tenía que ser salvo. So I knelt in my living room. Así que yo me hinqué en la sala de mi casa. With no one there but me. No había nadie más ahí más que yo. And I prayed and told God that, I know my life was a mess. Y yo oré y le dije a Dios, yo sé que mi vida es un desastre. But if He could take it and do anything with it. Pero si tú puedes tomarla y hacer algo. From this moment on, my life would be His. Desde este momento en adelante mi vida será tuya.
and I trusted Christ as my Savior. y yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. And I just felt a burden lifted from me Y en ese momento yo sentí como un peso fue quitado sobre mí, as I knew that my sins was taken away, porque yo en ese momento sabía que mis pecados estaban siendo quitados that I was forgiven. y que yo estaba siendo perdonado. And from that day on, I never looked back to the old life. Y desde ese día yo nunca más volteé a mirar a esa vida antigua. And I went to church the next Sunday El siguiente domingo yo asistí a la iglesia and told them I had got saved and I needed to be baptized. y les dije que yo había sido salvo y que quería bautizarme. And I can remember the joy on my wife's Y face recuerdo yo el gozo en el rostro de mi esposa and my children, how they knew they had a new daddy. y mis hijos, en que ellos sabían que ahora ya tenían un nuevo papá. And that's how I became saved. And 2 years later, Y así fue como yo fui salvo, y 2 años después I'd just been trying to figure out what God wanted me to do. yo estaba tratando de descubrir qué es lo que Dios quería que yo hiciera. Because I know as Christian that I was supposed to do something for God. Porque yo sé que como cristianos nosotros debemos de hacer algo por Dios. And I felt Him calling me to preach. Y ahí fue en ese momento en el que yo sentí que Dios me estaba llamando a predicar. And so 2 years later, I went to this little church called Baker Baptist Church. Y dos años después yo fui a esta iglesia que se llamaba, una iglesia pequeña que se llama Baker Baptist Church. And there were 17 members there. Y habían 17 miembros ahí. And you know, I've been there now. I've been there for 14 years. Y he estado en esa iglesia por 14 años ya. And the Lord has just blessed, and now there's over 600 members. Y Dios nos ha bendecido tanto que ahora tenemos más de 600 miembros. Many disciples of Jesus that are working around the world. Muchos discípulos de esta iglesia, muchos discípulos de Jesucristo que ahora están trabajando alrededor del mundo. Both in the home and the area where we live and in other countries. Y están trabajando en el área donde nosotros vivimos y en otros países. And then, you know, through that, he called me also to be part of mission work. Y a And that's why través de I'm esto, here. Él me llamó también para hacer el trabajo misionero, que por eso yo estoy aquí. I was raised in a home that was really dysfunctional. My father was an alcoholic, very abusive alcoholic. Nobody in my home was Christians. Yo crecí en un hogar muy disfuncional. Mi papá era un alcohólico muy agresivo, y ninguno de mi familia eran cristianos. I was the youngest of 7 kids. Yo era el más chico de 7 hijos. And I was a lot younger than all the rest of my brothers and sisters. Yo era, de hecho, el más chico de todos mis hermanos y hermanas. And when I was about 6 years old, Y cuando yo tenía alrededor de 6 años, my brother, who was then 18, mi hermano, que en ese tiempo tenía 18 años, became a Christian. se convirtió. And he was killed in a car accident shortly after that. Y después de que él se convirtió, un tiempo en corto, él murió en un accidente automovilístico. And from that experience, my mom came to know Christ. Y a través de esa experiencia, mi madre vino a conocer a Cristo. And I saw how it changed her life. Y yo pude ver cómo cambió su vida. And so I wanted what she had. Así que yo quería lo que ella tenía. She and I started going to church. Ella y yo comenzamos a ir a la iglesia. And I never will forget, one day I was talking with the pastor, Y nunca me voy a olvidar ese día en el que yo estaba hablando con el pastor. and he helped me understand that
cross could make all the difference in my Y él life. me ayudó a entender de que Cristo podía hacer la diferencia en mi vida, That He had a plan and purpose for me. de que Dios tenía un plan y un propósito para mí. And so I accepted Christ. Así que en ese momento yo acepté a Cristo. Now, I was very young at that point. Ahora, yo era muy joven o muy chico en ese momento. My mom always had me in church. Mi madre siempre me llevaba a la iglesia And I saw how she loved the Lord and wanted to live for y Him. yo veía cómo ella amaba al Señor y cómo ella quería vivir para Él. And I tried to do that. Y yo intenté hacer eso, But when I got in my older teenage years, pero cuando yo llegué a la adolescencia, I strayed from that somewhat. yo me desvié. But yet and still, God would never leave me alone. Pero aún así Dios no me dejaba solo. And so at that point, I understood that I needed to be committed to Him and I turned my life over to Him. Así que en ese momento yo me di cuenta que yo tenía que estar comprometido con Él y entonces le volví a entregar mi vida a Él. That He had a plan and purpose for me. Yo pude entender de que Él tenía un plan y un propósito para mí. So I began to submit to Him. Así que yo comencé a someterme a Él. And He led me to a Christian girl, Y Él me llevó a conocer a una muchacha cristiana. and she became my wife. Y ella llegó a ser mi esposa. And we were in church and raising our two small kids in church. Y íbamos a la iglesia y estábamos creciendo nuestros hijos en la iglesia. But I knew that something was still missing. Pero yo sabía que algo más me faltaba. So one Wednesday night, I told my wife for her and the kids to go to church. Así que un miércoles en la noche yo le dije a mi esposa que ella y mis hijos fuesen a la iglesia And I was going to stay home and spend some time with y God. que yo me iba a quedar en la casa para pasar un tiempo con Dios. And I fell prostrate upon the floor on my face, Y yo caí postrado sobre mi rostro en el suelo, praying for God to give me an answer. orándole a Dios que Él me diera una respuesta. And that's when He called me to preach His word Y ahí fue cuando Él me hizo el llamado de predicar su palabra and carry His gospel. y poder llevar su evangelio. And I'm like, you got to be kidding. Y yo dije, estás bromeando, I can't do that. yo no puedo hacer esto. And He said, I know you can't, Y but él just me dijo, yield to me and I will do it through you. Yo sé que tú puedes, solamente confía en mí y yo voy a obrar a través de ti. And so that began my journey in ministry, and God has carried me to many places. Así que este fue el comienzo de mi jornada en el ministerio y Dios me ha llevado a muchos lugares. And I've seen God do things that only God can do. Y yo he visto a Dios hacer cosas que solamente Dios puede hacer. It's been an exciting journey with God, Y ha sido un viaje emocionante con Dios, and one that I'm thankful that I submitted to and allow del Him cual estoy agradecido de que yo pude someterme a Él y permitirle a Él to use me the way He has. que me Muy usara. especial that they will always remember, que ellos siempre lo recuerden and that we will honor you y que te honremos a ti in all that we do here today. en todo lo que hagamos en este día. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. As your personal Lord and Savior, Como tu Señor y Salvador, I baptize you in the name of the yo Father, bautizo a Rodolfo en el nombre del Padre, and the Son, del Hijo and the Holy y Spirit. del Espíritu Santo. Mi testimonio, yo no tengo un testimonio tal vez como muchos tienen, ¿no? Que estuvieron en drogas, en alcohol, que vivieron en una familia disfuncional. Yo le agradezco a Dios que tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Cuando yo vine a este mundo, ya mis padres conocían al Señor y ellos han tomado la labor de crecernos en el Evangelio. Ahora bien, cuando uno crece, llega a la adolescencia, a la juventud, es la decisión de uno el aceptar al Señor Jesucristo, porque aunque tus padres te lleven a una iglesia, eso no quiere decir que tú eres salvo. Aunque tus padres te enseñen la palabra, eso no quiere decir que tú la estás recibiendo y la estás poniendo por obra. A la edad de los 5 años, cuando tuve 5 años, yo hice mi decisión personal. Y conforme fui creciendo, entré a la adolescencia, a la juventud, me descuidé un poco en lo espiritual. Cuando estaba en la escuela con los amigos, íbamos y de fiesta, o en la escuela hacíamos cosas que tal vez no le agradan a Dios. Pero les puedo decir que Dios me ha estado, en todos estos años, me ha estado confirmando no solamente el llamado,
sino ha estado poniendo en mi corazón esa necesidad realmente de rendirme espiritualmente. Gracias a Dios fui bautizado, hice una escuela de misiones, sirvo a Dios en la iglesia y ¿qué más puedo pedirle al Señor? Que ha sido misericordioso y que gracias a Él alcanzó a mi familia y a mis padres y hoy podemos servirle al Señor. Yo nací en una familia cristiana, mis padres son misioneros y por muchos años estuve caminando en las cosas de Dios, pero al llegar a la adolescencia me empecé a desviar. La influencia de los amigos, la ideología que muchos adolescentes tienen de que ellos pueden hacer con su vida lo que quieran o de tomar control de su vida. Y empecé a apartarme un poco del camino. Caí en muchos problemas hasta que un día el Señor me llamó otra vez. Yo recuerdo que estaba tomando clases de teología, pero ahora sí que me inscribí no con la pasión o las ganas que debía, sino simplemente me quise inscribir para escuchar o tomar un curso más, hasta que el Señor me llamó un día a través de 3 profecías que recibí. Cuando yo era más chico, un hermano me dijo que yo iba a trabajar en el ministerio sirviendo al Señor con multitudes. Después, uno de los hermanos que más influyó en mi vida, el hermano Abel Mendoza, un argentino que era mi maestro. Y fue de esa manera en que yo empecé a tomar conciencia después de haber escuchado al Señor hablando mi vida, que Él me decía que yo tenía que servirle a Él. Fue donde a la edad de los 19 años yo tomé la decisión de afirmarme en el camino del Señor y ahí fue donde realmente empecé a conocerlo, porque muchas veces pensamos que el nacer en una familia cristiana ya la hemos librado, lo hemos logrado. No, es un encuentro personal con Cristo. Hasta que no tenemos ese encuentro, nuestra vida no puede ser cambiada. Yo experimenté ese encuentro con el Señor Jesucristo a la edad de 19, 20 años. Fue donde realmente yo conocí a Cristo tal cual era y le dije, Señor, pues heme aquí estoy, ¿verdad? He llevado un proceso de crecimiento espiritual donde el Señor me ha enseñado muchas cosas, ha moldeado mi carácter porque yo tenía un problema muy fuerte con mi carácter y el Señor lo ha ido moldeando día con día, y desde que me decidí servir al Señor a la edad de 20 años yo empecé a predicar la palabra de Dios en la iglesia donde estoy sirviendo ahorita. Y gracias a Dios todo se lo debo al Señor por su misericordia. Estoy hoy aquí, hoy ya tengo 26 años, ya llevo aproximadamente 6 años predicando y le doy gracias a Dios por haberme alcanzado, porque yo sé que muchos jóvenes, aún hijos de pastores, como yo soy, de pastor misionero, se pierden en el mundo y muchas veces se nos juzga, pero hay algo más allá, la carga también que se lleva por el ministerio, pero le doy gracias a Dios que en su misericordia Él me alcanzó, me atrajo hacia Él y yo tomé la decisión de servirle, y hasta el día de hoy, 26 años que tengo, no me arrepiento de haber tomado esa decisión a los 19 años, de decir, Señor, te voy a servir. Y es
es un proceso que el Señor ha hecho en mi vida, donde ha habido lágrimas, ha habido muchas risas también, pero el Señor me ha demostrado que Él ha sido fiel con mi familia. Yo he visto un testimonio muy grande, eso también me hizo recapacitar cuando yo me estaba apartando de Él. He visto un testimonio muy poderoso en mi familia, cómo Dios nos ha librado de la muerte, cómo el Señor nos llevó a lugares que no conocíamos y engrandeció su nombre. Y ahora sí que mi padre me ha enseñado algo. En el servicio del Señor siempre me ha dicho: hijo, cuando tú acabes el servicio del Señor, nunca te debes de gloriar a ti mismo, sino decir, como el Señor dijo en su palabra: siervos inútiles somos, porque hicimos lo que debimos haber hecho. Y eso es lo que hacemos, simplemente lo que el Señor nos manda hacer. Y pues ya hoy estoy aquí, y la verdad le agradezco al Señor que no ando en los vicios, ¿verdad? En una ciudad como Cancún, donde la mayoría de los jóvenes, ¿verdad? Tienden a deslizarse por el camino ancho. Y le doy gracias a Dios que me haya alcanzado de ese camino y me haya vuelto otra vez a su palabra, y con la promesa de que soy un siervo de Dios, y estoy seguro del llamado que tengo para servir al Señor. Cuando nosotros entramos aquí, era hace como unos 32 años que entramos a Chiapas aquí a predicar. Eran ¿cómo se llama? Comunidades muy difíciles. ¿Por qué eran muy difíciles para el Evangelio? Porque aquí se estaba formando una guerrilla que se llamó el Ejército Zapatista. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entramos aquí, ellos estaban reclutando jóvenes, hombres, para que se unieran a su causa.